Buenos días a todos. Después de haber visto la cuestión de los sacrificios humanos, nos centraremos en la organización social de las sociedades mayas. Cada ciudad tenía su propio modo de organización y podía haber grandes diferencias entre ciudades y épocas. Entonces comencemos con la estructura social de los mayas. En lo más alto de la escala social está el gobernante de la ciudad. Este puede tener varios nombres dependiendo del periodo. Se llama Ayau en el preclásico, luego Cuhul Ayau y finalmente Alak Huinik. Es un líder con poder político y religioso. Su sangre le permite comunicarse con los cielos y se esperaba que atrajera los favores de los dioses gracias a su sangre que debía extraer de su lengua, del lobo de sus orejas o de su pene. Es el responsable de la guerra. El conflicto permitía a los Cuhul Ayau de aumentar su poder. Sus victorias estaban representadas en estelas, pinturas o paredes. Como cada jefe estaba relacionado con las deidades, las representaciones de los Kulu Hashau derrotados debían ser destruidas. Si lograba matar a sus enemigos o capturarlos para sacrificarlos a los dioses, aumentaba su poder y prestigio. El heredero solía ser el hijo mayor del Alacuinic, que ostentaba el título de Baha Shok, o primer joven. Los demás descendientes se llamaban jóvenes, es decir, Shok. La infancia del hijo mayor estaba marcada por numerosos rituales. Uno de los primeros consistía en perforar el pene con espinas de agave para probar la pureza de su sangre. La entronización del nuevo Ayau era de suma importancia porque era él quien se suponía que debía sostener los tres niveles del mundo: el Xibalba, el inframundo, el Kahab, la tierra, y el Kahan, el cielo. Un objeto que había pertenecido a los gobernantes anteriores era luego transmitido al nuevo Winik Halak porque era el representante en la tierra de sus ancestros. La segunda figura más importante de la ciudad era el Ayau Khan Mai, que significa el señor serpiente, que era el consejero del Kuhul Ayau. Es el sacerdote supremo de la ciudad. Dirigía a los sacerdotes llamados Akinob y gozaba de gran prestigio. Era auxiliado en su tarea por los Shakhob, sus asistentes, quienes debían realizar diversas tareas de gran importancia, como la de untar con sangre los ídolos tallados en el mes de Mol, ayunar, encender el fuego sagrado, ayudar a mantener el sacrificado en posición durante las ceremonias. Algunos sacerdotes, los Shinamhob, actuaban como médicos, otros, los Nakob, se ocupaban de los sacrificios humanos. Los Shilamob eran buenos conocedores de las propiedades medicinales de las plantas. Los sacerdotes se encargaban también de supervisar la recaudación de los impuestos del Akabob. Otra clase era la nobleza. Podía ser la familia del príncipe reinante y las familias que valientemente habían defendido la ciudad. Estos nobles eran guerreros, pero también podían ocupar puestos administrativos. La población se dividía luego entre mercaderes, comerciantes, agricultores y diversas funciones. Estos hombres eran considerados miembros de la ciudad y a menudo vivían en edificios de madera que han dejado menos huellas arqueológicas que los edificios religiosos, astronómicos o los palacios de los gobernantes de la ciudad. Abajo de la jerarquía social se encontraban los esclavos. En efecto, los mayas poseían esclavos. Entonces, ¿cómo uno se convertía en esclavo en esta sociedad? Pues la primera forma era cometer un delito. La segunda era tener deudas que no podías pagar. La tercera forma era haber sido hecho prisionero de guerra. Cuando el dueño del esclavo moría, podía ser enterrado con su amo. El estado del esclavo no se transmitía de padre a hijo. Sin embargo, esto no significaba que el niño fuera libre. Los huérfanos y los hijos de esclavos podían ser sacrificados o, si ninguna familia quería cuidar al niño, podía convertirse él mismo en esclavo. Los esclavos tienen dos funciones en la sociedad maya, una función religiosa y una función económica. Los esclavos rituales son bien tratados hasta el día del sacrificio porque deben estar sanos y rollizos para que el dios esté satisfecho con la ofrenda. Por el contrario, el esclavo económico se utiliza para prestar un servicio o desarrollar una producción destinada a otra persona y depende de la buena voluntad de su dueño.
Algunos esclavos podían convertirse en ciudadanos de la ciudad en función de los servicios prestados. El hundimiento del barco español de Valdivia en 1511 es particularmente instructivo a este respecto. El conquistador había naufragado con una veintena de marineros en Yucatán. Tan pronto como desembarcaron en la costa, estos últimos fueron hechos prisioneros. 4 de los náufragos fueron sacrificados nada más al llegar a la ciudad, incluido el propio Valdivia. Según el cronista español Landa, se comieron luego sus extremidades. El jefe hubiera pedido que engordasen los 8 marineros que se mantenían en vida para ofrecerlos más tarde a los dioses. Los sobrevivientes lograron escapar, pero estos últimos habrían sido hechos prisioneros por otro jefe maya que los convirtió en esclavos económicos esta vez. Se dice que solo 2 de los españoles, Aguilar y Guerrero, sobrevivieron a la esclavitud y corrieron destinos opuestos, dado que Aguilar fue liberado y acogido por Hernando Cortés durante su expedición a Mesoamérica en 1519, mientras que Guerrero se convirtió en asesor militar de la ciudad de Chetumal, se casó con una mujer de la nobleza y ayudó a los mayas a perfeccionar sus técnicas militares. Según Landa, Guerrero, y cito, cubría su cuerpo con pintura, se dejaba crecer el pelo y se hacían agujeros en las orejas para llevar colgantes a la manera de los indios. Y hasta se cree que se hizo idolatra como ellos. Hasta muy pronto para una nueva cápsula.